no diferencia, lo único que diferencia es en dónde. Entonces, en este caso, va a ser en el espacio extracelular, ¿sí? Mientras que en las exócrinas se van a liberar sustancias no hormonales o que no tienen como una función específica de señalización, sino que va a estar más regulado y dirigido a la función enzimática, ¿no? Entonces, esta parte de las proteínas que se encargan de catalizar y de llevar a cabo entonces funciones un poquito más, ¿cómo decirles? Un poquito más, o sea, sí tienen su especialización, pero no es tanto como desencadenar toda una serie de procesos, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros platicamos del sistema endocrino, digo, del sistema de la testosterona y del estrógeno, esa era la palabra, que sí desencadenan entonces muchísimos tipos de señales, ¿no? Entonces estamos platicando o podemos estar ahí pensando en todos los efectos secundarios que causan durante este proceso de la pubertad y la diferenciación, ¿no? Pues ya de caracteres sexuales secundarios. Entonces, sí es un poquito distinto, ¿no? La vez que estamos platicando del sistema digestivo, estábamos viendo entonces en la participación del páncreas por la liberación entonces de jugos pancreáticos, ¿no? Que también tienen que ver, por ejemplo, en la liberación, ¿no? Para poder asimilar o emulsificar estas grasas y todos los conductos conectados también con el hígado. Entonces, esas serían como una de la principal diferencia, ¿no? Ahora, en el caso de lo endocrino, esto va a estar entrando a la parte de los capilares sanguíneos, ¿sí? Es ahí donde va a estar ejerciendo la función. Y pues van a transportarse hasta llegar al blanco. El blanco, el órgano blanco, la célula blanco, el tejido blanco, que es el destino, también le pueden llamar diana, ¿de acuerdo? Entonces es la a donde va la molécula que se ha estado sintetizando, que eso es lo importante, ¿ok? Ahora, en el caso de las exócrinas, estas se van a transportar a través de conductos, y como vemos, lo que les estaba platicando ahorita de estas de estos productos, ¿no? Van a dar lugar entonces a cavidades u a otros órganos. Entonces, bueno, a final de cuentas, si ustedes observan bien o se dan alguna idea, pues podríamos ver que este conjunto de órganos y tejidos van a liberar señalizadores, ¿sí? Y entonces va a responder a estímulos, ¿sí? Y esa manera en la que responde a los estímulos es por la liberación de las sustancias de ambas glándulas y pues como también podría ser un campo de interés. Este sistema no es algo vagamente sencillo, sino que también tiene su ciencia o su rama que se especializa, ¿no? Que es la endocrinología, para entonces ir más a fino detalle con los procesos que lleva a cabo, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde o cómo podemos ver ejemplos de esto de las glándulas endócrinas y de las glándulas exócrinas? Pues bueno, en el caso de las endócrinas, nosotros vamos a tener a la tiroides, o bueno, por mencionar, tenemos a la tiroides, los riñones, ¿no? En la parte superficial, la hipófisis, los ovarios, inclusive también el estómago, la placenta, el páncreas, la paratiroides, corazón, testículos, el intestino delgado. Entonces, todo esto va a estar influenciado directamente por endocrino. Y en el caso de lo exócrino, que bueno, ya sabemos que el páncreas tiene una doble función, ¿no? Una endocrina y una exócrina. Viendo entonces a estas dos funciones, pues vamos también a ver que está el hígado, lo que les estaba diciendo que era la conexión con los tubos, la próstata, las glándulas lagrimales, por ahí estamos secretando también lisosimas, no sé si se acuerdan que lo platicábamos, en las salivales por la parte de la amilasa, mamarias, glándulas sebáceas, etcétera, ¿sí? Entonces todo este tipo de integración va a corresponder a este punto en específico. Y bueno, si estamos platicando de la secreción o de lo que se está liberando, pues podemos hablar de las hormonas. Entonces, ¿las hormonas qué son? Las hormonas son sustancias químicas, ¿sí? Que van a ser secretadas ya sea por una célula o bien un grupo. Y esto ejerce un efecto fisiológico sobre otras células del organismo.
De hecho, también cuando estábamos viendo en la unidad de biomoléculas, no sé si recuerdan que teníamos o platicábamos de la función autócrina, endocrina o parácrina, ¿no? Entonces es sobre la misma célula en células vecinas o en otros tejidos blancos. Entonces, pues si mencionamos, ¿no? Algunos ejemplos de estas hormonas, pues podríamos estar hablando de, por ejemplo, la prolactina, de la tirotropina, la hormona del crecimiento, la GH, ¿no? O la melanotropina, o también de vasopresinas. Entonces, todos estas hormonas van a ser mensajeros, ¿sí? Mensajeros de este sistema endocrino. Y pueden ser de diferentes caracteres. No crean que una hormona es un tipo de biomolécula en específico. Si se acuerdan, nosotros podemos tener hormonas de carácter lipídico, por ejemplo, las esteroideas, testosterona y estrógenos, o podemos también hablar de proteínas, como en el caso de la insulina, bueno, que no son proteínas, sino un poquito más dirigido a la parte de péptidos. Entonces, sí van a tener por ahí, o neurotransmisores, no sé si se acuerdan también de los aminoácidos que platicábamos. Entonces van a tener diferente composición, diferente carácter químico o bioquímico, y no es nada más como por regla general un solo tipo de moléculas, sino son varias. ¿Ok? Entonces, como les digo, pues van a tener un efecto regulador y van a actuar a lo largo de todo el torrente sanguíneo y por concentraciones muy ligeras, muy bajas, ¿no? Aunque, bueno, esto no es más rápido, por ejemplo, que en una reacción nerviosa, en donde ahí sí esta función, esta acción de un estímulo nervioso, pues va a tener un efecto por algún tiempo más prolongado de lo que nosotros estamos observando con una hormona, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hablar de las hormonas o en general de qué funciones podemos priorizar al sistema endocrino? Pues si nosotros pensamos o vemos, ¿no? A cada uno de estos, por ejemplo, la hipófisis, la tiroides, el timo, glándulas suprarrenales, los ovarios, o en el caso de los hombres, los testículos, pues van a tener una función de controlar, ¿no? Otras funciones que tengan las células. También, o pues podríamos pensar en el regimiento del transporte de sustancias a través de la membrana celular, también regular el equilibrio en el organismo, ¿no? Tenemos que darle homeostasis y también hacer aparecer, ¿no? Bueno, si hablamos de los ovarios y de los testículos, pues las características sexuales secundarias o también otros aspectos, ¿no? La insulina ya lo veíamos que facilita el ingreso de la glucosa en las células para que pueda ser metabolizada, y en el caso de las secreciones, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos de la primera parte, pues podemos mencionar, como vemos aquí en la imagen, a la hipófisis. Entonces, en la hipófisis, ¿dónde se encuentra? Pues sobre la base del cráneo, ¿no? Que entonces se encarga de regular o qué está controlando, pues a la parte del folículo estimulante. También estamos controlando entonces a la LH, la luteinizante, o eso es lo que se va a liberar. Y en general esta glándula pues va a tener el control de secreción de casi todas las glándulas endocrinas, ¿no? Va a tener entonces dos lóbulos. El lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, perdón, y la posterior, que es la neurohipófisis, ¿no? Entonces, entre estos dos también va a existir un lóbulo pequeño que pues va a ser en el intermedio y va a tener una estricta y una función muy importante en conjunto con lo que es el hipotálamo, ¿sí? Entonces, como les estoy diciendo, estas dos regiones, la neuroapófisis o la del lóbulo anterior o la del lóbulo posterior y la del lóbulo intermedio van a secretar diferentes tipos de hormonas o ayudar a la secreción de diferentes hormonas, ¿no? Entonces ahorita yo nada más les puse la FSH y la LH, que por ejemplo la FSH va a estar secretada por entonces acción del lóbulo anterior y en el caso entonces de esta, junto más bien con la LH que también va por este lado, si nosotros, no sé, ahorita nos ponemos a pensar tantito en el lóbulo posterior, pues podríamos pensar en las vasopresinas que hace rato les estaba platicando, y en el lóbulo intermedio,
que bueno, casi no hay mucho eh, bueno, aquí en la imagen no tiene mucho señalamiento, vamos a estar pensando entonces en la estimulación de los melanocitos, ¿no? Entonces ahí también nosotros vamos a ver que, bueno, la hipófisis va a tener este tipo de función. Ahora, nosotros también podemos platicar de la tiroides, o la tiroidea, o la glándula tiroidea, como guste. Entonces, esta va a estar localizada en la parte anterior del cuello y justo delante de la tráquea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues segregar unas hormonas, o la mayoría de las hormonas que controla el metabolismo y también el crecimiento, ¿sí? En caso de que el organismo no disponga de yodo, creo que también una vez lo platicamos también cuando hablamos de bioelementos, si no hay disposición de yodo, no hay más, no hay una eh, fiabilidad, no hay garantización de, o bueno, como que se garantice de la liberación o la producción de estas hormonas que pues hacen que nosotros mantengamos nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, en ese caso de no tener una buena segregación, vamos a tener consecuencias sumamente graves y pues nada más por recordar, ya habíamos hablado entonces de que esta hormona va a segregar crecimiento, cosas que tienen que ver relacionadas con el crecimiento, entonces, pues ahí podrán pensar también en la tiroxina, ¿no? Que también se abrevia como T4. La ti es la triyodotironina o tiroxina. Me parece que es más tironina. Triyodotironina, que es la T3, y la calcitonina o tronina, no es tonina, calcitonina, ¿sí? Que eso también tiene entonces una de como de las partes más importantes de platicar aquí. Ahora, muy frecuentemente también, o en mucha gente a lo mejor lo han escuchado, que padecen, ¿no? De alguna enfermedad en relación con esta glándula. Y entonces a lo mejor también han escuchado y que sí son, o sea, para ahorita enumerar estas, por lo menos las cuatro más comunes afecciones o enfermedades, pues el hipertiroidismo, no sé si es verdad, el hipotiroidismo baja o mucha secreción de hormonas o muy baja, la tiroiditis, la inflamación de la tiroides y la enfermedad de Graves o de Graves, ¿no? Entonces también esas son realmente pues enfermedades que van ligadas eh, a esta glándula, ¿vale? Ahora, vamos a platicar también de, pues, el caso, ¿no? Del timo, pero que, pues, no nos vamos a quedar tanto tiempo hablando de él, dado que, pues, ya lo platicamos también por ahí ayer, entonces no hay que abundar tanto en esto. Simplemente, pues, que va a estar localizada por la parte posterior o atrasito del esternón, va a tener una función asociada con el sistema inmune, ¿no? ¿Se acuerdan de la maduración de las células T? Esto dentro del sistema inmune y que bueno, era más frecuente en niños observarlas. También podemos hablar de las glándulas suprarrenales. Entonces, en las suprarrenales, pues estamos observando, ¿no? Que van a estar situadas en el polo superior de pues, ambos riñones, aproximadamente la medición va de entre 3 a 5 centímetros, y lo que hacen es producir hormonas sexuales también, tanto femeninas como masculinas, ¿no? Entonces, aparte de esto, ya también les había platicado previamente que vamos a tener entonces reacciones para la liberación de adrenalina y noradrenalina, que entonces ayudan a que el organismo, cuando está frente a alguna situación de riesgo, pueda entonces con urgencia pues reaccionar de manera ya sea que enfrente el problema o que huya de él, y bueno, entonces, esa sería como la parte más importante de platicar aquí, ¿no? También en el caso, cuando les decía que en el riñón meramente, no en la parte suprarrenal, pues hablábamos, era hablar de la médula, ¿no? Entonces, en la médula de la suprarrenal, nosotros vamos a estar viendo que se sintetiza adrenalina y noradrenalina. La adrenalina la van a también encontrar como epinefrina, ¿sí? Y en el caso de la corteza, o sea, en la parte de arribita de la glándula suprarrenal, vamos a empezar a secretar
la que les decía que era la hormona del estrés, ¿no? La corticosterona, el cortisol y la aldosterona, ¿vale? Ahora, si nosotros platicamos para, pues cada conjunto, ¿no? Ya dependiendo del sexo de los ovarios y los testículos, bueno, pues en el caso de los ovarios vamos a segregar el grupo de hormonas denominadas como estrógenos, ¿sí? Y también bueno, en el caso ya un poquito más en cuanto a desarrollo ya involucrado por ahí, en la relaxina, pero son como el conjunto de lo que segrega, ¿no? También junto con la progesterona. Entonces, ¿dónde está localizado? Pues en la parte inferior del abdomen, esto junto al útero, y bueno, van a estar ligadas, ¿no? A diferentes tipos de procesos, por ejemplo, el ciclo menstrual, el embarazo, mantener el embarazo y la preparación de las glándulas mamarias, ¿para qué? Para poder lactar. También el crecimiento de las mamas y el ensanchamiento de las caderas durante la pubertad. Esto, bueno, por la liberación para la producción de los caracteres secundarios. Y, bueno, esto que explica lo mismo, ¿no? Los caracteres sexuales secundarios que van de la mano con el ensanchamiento de caderas y crecimiento de mamas. En el caso de los testículos, pues el principal es el conjunto de hormonas que se segregan es el andrógeno, pero pues lo más conocido y las más importantes pues va a ser la testosterona, ¿no? Es la más popular. Entonces, pues aquí nosotros vamos a encontrar que en estas glándulas se van a producir los espermatozoides. De hecho, creo que vamos a hacer bueno, nada más por mencionarlo, ¿no? Pero en el caso del desarrollo, cuando hablamos de espermatogénesis, pues ya vimos también cómo ocurría este tipo de proceso y pues el desarrollo del cuerpo y de caracteres sexuales secundarios, al igual que lo que estábamos viendo eh, anteriormente. Ahora, en el caso del páncreas, que bueno, les digo que también tiene una función aquí, pues ya sabemos que va a reducir los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Y entonces está también, pues, favoreciendo no nada más, o sea, bueno, esta es la función por excelencia que se le conoce, pero también vamos a estar viendo que, pues, al secretar la insulina, va a tener tres funciones principales: tener el aumento del metabolismo de la glucosa, no tener tanto un nivel alto en sangre, disminuir la glucosa, obviamente, si estamos quemando glucosa en las células, estamos disminuyendo entonces la cantidad en la sangre y también aumentar la cantidad de glucógeno que se está almacenando en los tejidos, si lo pensamos un poquito para la parte del hígado. Entonces, ya con esto, algo más aunado que podríamos decir sobre el páncreas es que pues va a favorecer la formación de proteínas y también el almacenamiento de grasas, ¿vale? Ahora, ¿qué funciones? Bueno, más bien, ¿qué funciones? ¿Qué problemas puede acarrear cuando no hay, bueno, cuando platicábamos ahorita del tipo de afecciones, ¿no? Pues podemos ver que hay cuando hay una mala regulación hormonal, o no, esto no está funcionando definitivamente bien, entonces podemos tener producción deficiente o excesiva, ¿sí? Y esto va a alterar al organismo comúnmente. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en un par de situaciones, como lo son enfermedades que pueden ocurrir, por ejemplo, para las glándulas suprarrenales, pues nosotros pensamos en por ejemplo, hipoadrenalismo, entonces, ¿qué es la enfermedad de Addison? O también en el la contraparte, ¿no? Hiperadrenalismo, la enfermedad de Cushing. Entonces, estas enfermedades, como les digo, ¿no? Hipo, muy baja secreción a lo mejor de un nivel hormonal de adrenalina, hiper, mucho. Entonces, ni una ni otra es buena, es un tipo de afección que va a causar alteraciones muy dramáticas en el organismo. Entonces, bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Tenemos secreción deficiente de qué? De la GH, de la hormona del crecimiento. Eso va a propiciar el enanismo, un mal desarrollo, ¿no? Entonces, el que sean altos probablemente no tenga que ver literalmente con la genética de sus papás, sino que también tiene que ver con una deficiencia en la segregación de la GH, o si bien es la contraparte,
pues va a haber una hipersecreción y podemos tener entonces la parte del gigantismo, ¿no? Crecer un poquito más de lo estándar o ser menos alto de lo que deberías. En el caso de la diabetes, pues ya lo estábamos platicando ahorita con el páncreas, ¿no? Entonces, si no hay una buena cantidad o concentración de insulina, entonces pues vamos a favorecer la aparición de esta enfermedad, porque como ya sabemos, entonces la insulina, si promueve disminuye los niveles de glucosa en sangre, esto va a hacer que se genere el polisacárido, el glucógeno, como les estaba platicando. Eso es anabólico, un proceso anabólico, y aparte también el catabolismo en las células para generar energía. Entonces puede ocasionar lo que ya platicábamos, ¿no? Hiperglicemia, que era, bueno, el aumento del nivel de glucosa en sangre. También puede aumentar la glucosuria, que pues va a ser la excreción de glucosa por la orina. Entonces, de repente también no sé si han escuchado que les dicen que si tu orina huele muy dulce, pues que te preocupes o que vayas a checarte, porque puede ser un indicio de, bueno, es precisamente por este fenómeno. Y la poliuria, ¿no? Que entonces es aumento en la producción de orina, o sea, va a haber muchísima más producción de orina y a cada ratito van al baño, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay una buena capacidad para absorber agua. Entonces, la incapacidad de absorber agua hace que se genere esta poliuria, ¿ok? Y bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar del sistema nervioso. En el caso del sistema nervioso, entonces aquí vamos a ver que va a ser un conjunto de órganos que van a estar constituidos a manera principal por lo que es el tejido nervioso, ¿sí? Y entonces va a controlar pues todas las funciones propias del organismo, ¿no? Ya sabemos que el tejido nervioso entonces está involucrado en enviar y percibir estímulos, que es alguna de las razones más importantes por las cuales bilateralidad es la palabra, generó esta cefalización, esta concentración de materia nerviosa en la cabeza, y que bueno, le dio o le favoreció entonces a los organismos, ¿no? Entre ellos nosotros. Entonces, el proceso de toda la información, o sea, cuando está llegando la información y nosotros estamos procesando todo lo que está llegando de nuestro exterior o también lo que hay en nuestro interior, determina que existan 4 tipos de operaciones. La primera es saber qué tipo de estímulo estamos presenciando, ¿no? En el caso también de indicar qué tan intenso es ese estímulo, e integrar la información de muchísimas fuentes, ya sea por dolor al tacto, por visión, o también recabar información por parte de la percepción de la nariz, ¿no? Odorantes que podamos ver, etcétera, ¿no? Y entonces, ya cuando nosotros reconocemos, pues, qué está pasando, o podemos entender qué está pasando, pues iniciamos y dirigimos la respuesta específicamente, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, ¿cómo está configurado o cómo está arreglado? Bueno, el sistema nervioso entonces está pues configurado por 2 partes principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Obviamente, cada una de estas 2 divisiones va a tener su propia, ¿cómo decirle? Propias subdivisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos queremos enfocar específicamente al sistema nervioso central, pues podemos involucrar al encéfalo, que bueno, el encéfalo ya es el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente, involucrando también la médula espinal, ¿no? Entonces, sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Encéfalo, bulbo, cerebelo, puente, cerebro. Entonces, está involucrando todas estas partes, ¿no? Y bueno, antes también de pasar a este punto, nada más recordar que pues va a estar configurado por la neurona, ¿no? Entonces la neurona, pues así como ayer veíamos que para el sistema excretor o el urinario estaba la nefrona, pues acá va a ser la neurona, ¿no? Que es la célula por excelencia que se encarga de transmitir y recibir esas informaciones.
enviar señales eléctricas básicamente, y pues con eso nosotros estamos viendo que vamos a tener una participación importante en todo la respiración, el pensamiento, todas las actividades que llevamos a cabo, ¿vale? En el caso del periférico, bueno, en el periférico van a ser neuronas que están fuera del sistema nervioso central. Entonces aquí estamos involucrando a los axones también y las conexiones de estas neuronas con el mismo sistema nervioso central, ¿sí? Que bueno, por abreviación nada más lo están poniendo como el SNC, ¿va? Para que también no se vayan a confundir con esa cosa. Ahora, aquí están las divisiones que les estaba platicando. El sistema nervioso entonces está dividido en periférico y central. Entonces el periférico tiene la división sensorial y la división motora. De la división sensorial vamos a tener el favorecimiento, ¿no? Para sensibilización del ambiente externo y el ambiente interno. Si hay dolor, si hay alguna hemorragia, algún sentimiento de que algo no anda bien, entonces está encargada esta parte. En el caso de la motora, entonces vamos a tener al sistema autónomo involuntario y al sistema somático voluntario, ¿no? Entonces, en el caso del somático voluntario, ya estábamos platicando, ¿no? Ayer también con la parte muscular, que bueno, siempre es fácil de percibir o fácil de ver cómo hay algunas partes que sí pueden ser manejadas a voluntad, pero otras que tienen que estar ocurriendo sí o sí, como lo es el movimiento peristáltico, como lo es esta parte de para la digestión, ¿no? Entonces todo esto pues ya es involuntario, la respiración también, por el parpadeo. Entonces el sistema autónomo lo podemos dividir en el sistema simpático y parasimpático. Muchas veces también he visto que ponen que simpátrico, pero no. Es simpático y parasimpático, ¿sí? O sea, literalmente, sé que a lo mejor suena un poquito extraño, pero no tiene, o sea, no involucramos ese término, ¿no? No es como utilizable. Y entonces, pues vamos a estar hablando de estas partes, ¿no? Entonces, platicando ya literalmente, ¿no? De este sistema nervioso periférico, pues les digo que hay una vinculación estricta con lo que es el sistema nervioso central. Entonces, los nervios que van a estar en la parte la periferia van a permitir que el sistema nervioso central se pueda comunicar con el resto del cuerpo, ¿no? Que también esta parte de la acción, de la interpretación, los 4 procesos y operaciones que habíamos hace ratito, puedan coordinar actividad de músculos, los órganos de los sentidos, ¿no? Algunos órganos de los diferentes sistemas del organismo, etcétera. Y también recoger impulsos nerviosos de ellos y llevar los impulsos hacia ellos, ¿no? Entonces, pues está un poquito ligado con la parte voluntaria e involuntaria. Entonces, esto del voluntario, pues puede estar también dictaminado por los nervios sensitivos o los motores, y el involuntario, que bueno, ya, ¿no? Es esto que les platicaba del latido del corazón, el funcionamiento del sistema digestivo, la respiración, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esto, bueno, ahorita que les estaba platicando de los nervios motores y esta parte de lo motriz, entonces el sistema nervioso periférico se va a dividir en dos partes, el nervioso somático y el nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, esto va a estar controlado específicamente por las neuronas, perdón, motrices de este sistema, y van a empezar a llevar a cabo la sinapsis. Bueno, no hemos visto como tal en otras unidades la sinapsis, solamente lo hemos platicado, pero ya saben ustedes, ¿no? Que vamos a tener una célula que va a tener receptores a la liberación entonces de neurotransmisores por parte de la neurona para que se pueda llevar, por ejemplo, a cabo aquí en esta neurona motora, pues la contracción, ¿sí? Y entonces esto también puede ser en músculos esqueléticos o también movimientos voluntarios, no nada más algo que no es dependiente de nosotros. Y bueno, las neuronas motrices de este sistema nervioso autónomo
controlarán esta parte involuntaria que les estaba diciendo, ¿no? Sinapsis en el corazón, en músculos lisos, en glándulas también, porque bueno, eso no lo controlamos, no es que estemos controlando cuándo vamos a liberar secreciones y cosas de este estilo. Ahora, como estaba también mencionando, el sistema nervioso autónomo va a tener dos grandes divisiones. Entonces va a tener la división simpática y va a tener la división parasimpática. Ambos, como estamos viendo en la imagen, van a llevar a cabo la sinapsis con los mismos órganos, pero van a producir efectos que van a ser opuestos. Por ejemplo, en el caso aquí de el intestinito que estamos viendo aquí, bueno, junto al intestino, acá en la parte del estómago, estamos viendo que se estimula la actividad que pueda llevar a cabo este conjunto de órganos, pero por la parte simpática entonces vamos a inhibir la actividad. Entonces, es como un sistema regulatorio, ¿no? Mientras uno lo puede activar, no lo podemos dejar con esa activación, sino que también tenemos que inhibirla. Entonces, lo que hace el parasimpático va a ser la contraparte del simpático, ¿no? Por ejemplo, acá la contracción de la pupila, ¿no? Acá va a ser la dilatación, la estimulación de la salivación, en este caso no, hay que inhibirla, ¿no? La retardada, la retarda de la frecuencia cardíaca, acá la acelera, con la contracción de los bronquios para la parte del parasimpático, acá la relajación, ¿no? La estimulación de la vesícula biliar o la liberación de glucosa hepática. Entonces, todo esto está como en contraparte, pero les digo que es como si fuera un switch para que nosotros siempre alcancemos el equilibrio, que no esté más de una parte que de otra. Entonces, pues si lo pensamos de esa manera, sí tiene como una eficiencia muy buena, ¿no? Entonces, nada más aquí, ¿no? Es como una representación. La división de la simpática libera noradrenalina. ¿En dónde? En sus diana, en sus blancos, para preparar entonces al organismo a actividades tensas, ¿no? Que requieren energía. ¿Para qué? Para escapar de un peligro. Entonces, de repente van caminando en la noche y se encuentran con un perro, les asusta. Entonces, la liberación de la noradrenalina en todos los órganos, tejidos, blanco, hace que se despierte, ¿no? A veces no saben ni cómo pudieron correr tanto o cómo pudieron captar luz o cosas de ese estilo por ponerse en estado de alerta, ¿sí? Eso también, bueno, ya se ha visto en el caso de, por ejemplo, cuando van a presentar un examen, cosas por ese estilo, pues también es como un estímulo, igual como si estuvieran viendo a un perro, ¿no? Que les está asustando mucho. Entonces, la división parasimpática, eso también ya lo habíamos platicado en neurotransmisores, pues va a liberar acetilcolina, ¿sí? ¿En dónde? En los órganos blancos. Y va a predominar cuando va a haber calma y el corazón, pues va a tener un ritmo más bajo, no tan así como lento, no tan dramático, pero sí un poquito más bajo, ¿sale? Entonces, en el caso del sistema nervioso central, que es lo que estábamos platicando hace ratito de sus partes o de su estructuración, pues podemos hablar del encéfalo y de la médula espinal. Ustedes ya saben que el encéfalo, no se les va a olvidar, que va a estar formado por lo que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿sí? Eso no se olvida nunca. Entonces, en el caso de la médula espinal, pues ya podemos estar platicando, ¿no? De lo que es, cómo está estructurada, de esa prolongación que estamos viendo en la imagen en color amarillo, que va pues comunicar el encéfalo con el resto del cuerpo, ¿sí? ¿Y dónde va a estar posicionada? En el conducto que se va generando por el empalme de las vértebras, ¿no? Entonces, en este conducto de la columna vertebral, por ahí lo vamos a ver. Y en el caso, pues de ver la estructura, ¿no? Ya si los situamos a hablar de lo que se presenta aquí, por ejemplo, en el dibujito, pues podemos encontrar los receptores sensoriales periféricos, ¿de dónde? Hacia el cerebro y desde el cerebro hacia los músculos, ¿no? Entonces la médula espinal, con la representación que tiene, eso a lo mejor no está en las proyecciones, pero ya se da por entendido lo que va a estar haciendo, ¿sí? Y en general, pues bueno, va a estar entonces
checando o recibiendo o entendiendo o mandando información sensorial, ¿sí? Entonces, esto hace que, pues, hagamos memoria, les digo, ¿no? Recordemos con la parte del encéfalo y pues, estar checando entonces el tipo de respuesta que hay. ¿Sale? Ahora, ¿cómo están protegidos? Pues por huesos, ya les estaba platicando, ¿no? Ahorita el caso de la médula, la protección por la parte de la columna, pero en el encéfalo vamos a ver que los huesos del cráneo y, bueno, parte también de lo que es la columna, pero refiriéndolo a la médula espinal, van a estar protegiendo, ¿no? Entonces, cuando vamos al cráneo, pues vamos a encontrar una triple capa de tejido conectivo, que van a ser las meninges, y las meninges entonces están encargadas de llevar a cabo la protección entonces de las tres partes, ¿no? Bueno, en general del encéfalo. Y que, bueno, ya sabemos, el cerebro, ¿para qué lo queremos? Pues para poder llevar a cabo esos actos voluntarios, básicamente el habla también, y porque en él reside lo que está toda la memoria, si no habría problemas, y bueno, también la parte de los sentimientos, ¿no? En el caso del cerebelo, no sé, bueno, ahorita nada más por mencionarlo, también me imagino que lo han escuchado, como que está encargado de los movimientos y el equilibrio, pero bueno, no es una función estricta y única que vaya a llevar el cerebelo, sino que sí es muy importante, pero no que sin cerebelo ya no puedas hacer ese tipo de acciones. A lo mejor dificultosa, pero sí, sí hay alcance para el movimiento. Y pues bueno, entonces hablar también de estas meninges, ¿no? ¿Cuáles son las meninges? Pues van a ser entonces la pia madre, la dura madre y se me fue la otra, la aracnoides. Entonces van a ser estas capitas las que van a estar protegiendo a el encéfalo, al cerebro principalmente, ¿no? Si lo quieren ver así, y el líquido que amortigua para que también, ¿no? Si hay algún golpe o algún movimiento fuerte, pues vaya a evitar que se pueda generar algún tipo de lesión de gran importancia o de suma importancia, pues para eso va a estar entonces el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, tanto la médula como en la parte del encéfalo nosotros vamos a encontrar ese líquido, que les digo, tiene una función también amortiguadora para que pues, no exista un daño mayor en el caso de algún accidente o cosas por ese estilo, un golpe en la cabeza, ¿no? Ahora, platicando también de lo de ayer, ¿no? Estábamos diciendo que en el cerebro nosotros, bueno, es muy valioso el cerebro, ¿no? Entonces no puede dejar pasar cualquier cosa, aunque, bueno, cuando ya es cisticercosis, pues ya es diferente el asunto, ¿no? Pero por lo regular tiene una función tan buena que pues no deja pasar a nada, o sea, no deja pasar algo extraño, un cuerpo extraño, porque pues el cerebro es muy, muy importante y para eso tenemos una barrera que es, no quiero decir impenetrable, porque pues, sí puede, pero que, bueno, frente a la mayoría no lo evita, ¿no? Entonces, evita potencialmente el ingreso de sustancias que pueden ser nocivas. Entonces, la barrera hematoencefálica, ¿no? Pues la pueden reconocer por este conjunto de capilares sanguíneos que hacen que no exista tanta permeabilidad y bueno, eso a diferencia de otros órganos del cuerpo, y con eso se reduce la entrada de esas sustancias que pueden ser nocivas. ¿Ok? En el caso de la médula, pues esta prolongación cilíndrica, ¿no? Si nosotros la vemos va a ser cilíndrica, que viene del encéfalo y bueno, que comunica al resto del cuerpo, pues se sitúa en ese conducto de la columna que les estoy platicando y no es tan grueso, ¿no? El grosor del dedo meñique, más o menos de ese estilo es, y va desde la base del cerebro hasta la base de la espalda, ¿sí? Involucra entonces todas las vértebras que estábamos viendo ayer, si va a haber un espacio para que entonces esta pueda pasar. Ahora, a partir de ella van a salir los nervios y se van a fusionar para formar entonces los nervios periféricos, ¿sí? Este centro de transmisión de estímulos va a tener esos receptores sensoriales periféricos que les digo, van desde hacia el cerebro y desde ese cerebro hacia los músculos, ¿ok? Entonces, ¿cómo está esta organización en su interior? Pues, ¿no? Tenemos materia gris, que entonces son los cuerpos
celulares literalmente de la neurona y vamos a tener materia blanca. La materia blanca son los axones de esas mismas neuronas que nosotros estamos platicando, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en la imagen también se alcanza a representar qué sería entonces esta materia blanca y qué sería esa materia gris, pero que bueno, ya saben que son cuerpos de neuronas, axones de las mismas neuronas, ¿sí? Y esto para la transmisión de señales entre el encéfalo y bueno, el resto del cuerpo, ¿ok? Entonces, con la médula espinal, si estamos viendo que está liberando entonces estos caminos, estos nervios, pues vamos a ver cómo está la posición, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo la sensación del dolor o para poder llevar a cabo algún tipo de contracción, ¿no? Entonces están ahí presentes estos caminos neurales para dar lugar a la forma, ¿cómo decirles? Dar lugar a que se lleven a cabo comportamientos tan simples como lo pueden ser también un reflejo, ¿no? Que es lo que se va checando cuando alguien se lastima o algo así, y el mismo dolor. ¿Ok? Entonces, como les digo, si también realiza actividades simples o está configurado para ello, también puede llevar a cabo las funciones complejas, ¿no? Caminar y correr. Entonces, esto hace que las respuestas vayan a ser un poquito, ¿cómo decir? Más elaboradas, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, involucra, al momento de hacerlo complejo, va a involucrar entonces diferentes zonas para que se pueda articular la acción y entonces ahora sí se cumpla el propósito principal, ¿vale? Entonces, bueno, acá nada más estamos viendo cómo están separadas algunas regiones en el mismo encéfalo. Estamos viendo, ¿no? El neocórtex. Entonces, es el que nos da principalmente la capacidad de ser racionales, de reflexionar. El centro límbico, que bueno, siempre está muy, siempre, no sé si lo habrán escuchado, ¿no? Pero siempre lo platican como para el centro de la percepción de lo no consciente o las emociones. Y el reptiliano, ¿no? Que es el instinto y el de supervivencia. Entonces, con esto también, ¿no? Son como las acciones primarias que vamos a tener para poder desarrollar actividades que propicien entonces esta acción de hay que salir corriendo o no hay que salir corriendo, ¿no? Entonces ahí están. Reptiliano es el instintivo, límbico es el emocional, neocortical o el neocórtex, la inteligencia, ¿no? Entonces ahí están algunas de, bueno, palabras claves como las que podemos reconocer estas áreas específicamente en el encéfalo, ¿sí? Y bueno, aquí ya no me quiero, bueno, o sea, sí es importante también, pero no nos vamos a clavar tanto, sino nada más hablar de que tenemos una división del encéfalo en tres grandes áreas, ¿no? Tenemos entonces, bueno, esto para el caso de los vertebrados, porque cuando ustedes se van a un invertebrado o otro tipo de animal, no vamos a tener cerebro como tal, solamente son ganglios cerebroideos. En nuestro caso sí ya es un cerebro bien formado, pero si lo ven en un insecto, en algo así, nada más van a ser bulbos, ¿no? O ganglios, pero no literalmente un cerebro ya complejo. Entonces tenemos el prosencéfalo, tenemos el mesencéfalo y tenemos el romboencéfalo, ¿sí? Entonces, ahí están un poquito de las partes que involucra, pero bueno, esas son las tres zonas en las que nosotros podemos diferenciar, ¿no? Esta parte del encéfalo, ¿sí? Entonces, como les platicaba, el bulbo raquídeo, que controla funciones automáticas, respiración, ritmo cardíaco, presión arterial y la deglución, va a estar en esta zona del romboencéfalo, ¿sí? Y entonces también incluye el puente de Barolio y el cerebelo. Entonces, este bulbo, ¿no? Entonces van a estar aquí todos presentes y por eso se hace como estas tres regiones como para poder encontrar o entender un poquito más dónde están ubicadas las estructuras, ¿sale?
Entonces, ¿para qué? Bueno, ¿qué funciones se le ha atribuido al puente de Barolio? Una de las funciones más, como más resaltantes, más destacables, ¿no? Porque igual todavía faltan hacer un poquito más de pruebas y comprobar si sí, porque les digo, lo del cerebelo, mucho tiempo se decía que era el principal implicado en la parte motriz, pero ya posteriormente se hicieron estudios y se dieron cuenta que no tanto, o sea, sí, pero no tanto. Igual el puente de Barolio, pues hay investigaciones que les digo, implica una función en conjunto con sueño y vigilia, y bueno, el cerebelo, como les digo, ¿no? Ya movimientos del cuerpo, precisos de equilibrio, etcétera, etcétera. En el caso del mesencéfalo, que junto con el puente, o bueno, si estamos viendo que la estructura está muy similar o muy cercana a el puente, pues sabemos que interviene en el sueño, en la vigilia, emociones, en el tono muscular, dado que, bueno, está influenciando directamente las acciones que se llevan a cabo con la parte eh, de los músculos, y en el proencéfalo, o procéfalo, sencéfalo, perdón, prosencéfalo, nosotros tenemos el tálamo. El tálamo, entonces, es muy importante porque también es como un canalizador de esta información sensorial y viene por múltiples partes del cuerpo, no nada más una, sino que involucra tanto y pues nos va a dar, bueno, de manera certera información, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, ahí está involucrado, ahí está presente en el prosencéfalo y está el sistema límbico y la corteza cerebral, ¿va? Entonces, el sistema límbico va a ser este tipo de composición, pues es un sistema, está compuesto por diferentes unidades, ¿no? Podríamos decirle unidades, hipotálamo, amígdala y el hipocampo, memoria, ¿no? Siempre, no sé si lo habrán escuchado en esa parte, siempre, cuando, no sé si, aquí creo que si hay gente de Kobashi y fue al laboratorio, en psicología les platican eso, siempre les platican eso, ¿no? Del hipocampo. En el caso del hipotálamo, bueno, pues ya lo veíamos también para el control de otras funciones y esto en presencia de icosanoides, ¿no? Entonces, a final de cuentas, colaboran para qué? Para producir como esta parte emocional, ¿no? Emociones, impulsos, conductas, las que pueden ser básicas, las que pueden ser primitivas, entonces es ahí donde centro de control, ¿no? De producción, temores, ira, tranquilidad, hambre, sed, placer, respuestas sexuales, todo, ¿no? Está en esta parte del sistema límbico y bueno, es muy estudiado, sobre todo más esta parte para la amígdala, ¿no? Cuando se hacen estudios de estrés y todo este tipo de cosas, se recurre específicamente también a la amígdala para ver cómo va a reaccionar el organismo. Ahora, ¿cómo lo tenemos dividido? Pues si queremos dividir entonces esta parte del cerebro en regiones, nosotros vamos a ver los lóbulos. Tenemos lóbulo el frontal, tenemos la parietal, tenemos el occipital y el temporal, los dos temporales porque, bueno, es para una zona y para la otra, ¿no? Entonces, estas áreas también tienen como funciones específicas, ¿no? A manera de, por ejemplo, en la parte acá atrás de la frontal, para el razonamiento, para la visión, ¿no? Que está el occipital, entonces por ahí hay que tener cuidado, el sonido, que es lo temporal, etcétera. Entonces, bueno, acá no tengo tan especificado. Pero bueno, a final de cuentas, te estoy explicando, cada uno de estos lóbulos tiene una función en específico, ¿sí? Entonces ahí les digo, frontal, pues es más que nada la personalidad, maduración, pensamientos, junto con el parietal, y en la parte, en el occipital es lo visual y la auditiva para las temporales, ¿sí? Entonces sí tiene como estas regiones como ciertas implicaciones de información para interactuar con la respuesta externa, ¿no? Ahora, en el caso de, pues, cómo
están reaccionando estas regiones del cerebro, como les digo, para los distintos razonamientos o procesamientos de información, pues todo se integra a nivel del cerebro, si se dan cuenta, estar pensando, el estar percibiendo con la vista, el escuchar, el moverse, lo sensorial, todo hace que la información se pueda integrar y que nosotros podamos llevar a cabo pues una función, una respuesta específica frente a nuestro entorno, ¿no? Y bueno, por otro lado, que también lo más popular que han escuchado, me imagino, que es la división en hemisferios. Entonces vamos a tener dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y que bueno, muchas veces siempre se dice que uno se trabaja más que el otro y eso puede incrementar el intelecto y todo esto, y no digo que no, o sea, sí puede, sí tiene razón en lo que se está mencionando, pero tampoco traslaparlo a tan lo milagroso que es, ¿no? Que de repente sí se topan a mamás que están queriendo que el hijo sea diestro, porque bueno, lo vieron en la tele y que si desarrollan los dos funciones de los hemisferios, pues van a ser unos eruditos, entonces tampoco hay que irnos tanto por esa parte, ¿no? Entonces ya sabemos que son como contrapartes. La parte izquierda controla el lado derecho del cuerpo y pues tiene centros que ayudan con el lenguaje, el habla, lectura, matemáticas, como la parte lógica de nosotros, ¿no? Y la creativa, que bueno, va para el hemisferio derecho, ¿no? Esto controla la parte izquierda del cuerpo y les digo, percepción espacial, para que puedan tener una mejor integración, ¿no? En coordinación y eso ayuda a favorecimiento del aprendizaje de música, tener mayor creatividad, reconocimiento de rostros, expresiones, todo esto. ¿Ok? No quiero meter tanto porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que ver el reproductor. Entonces, afecciones que podemos tener en el sistema nervioso. Bueno, las afecciones principales puede ser la hipertensión, eso también puede causar, ¿no? Algún tipo de daño en el nivel de la irrigación que nosotros tenemos en el cerebro, las inflamaciones, los dolores de cabeza, tumores, ¿no? También, bueno, aquí están las alteraciones de coagulación, ¿no? Las trombosis. Entonces, cuando las personas de repente desconectan y ya no mueven una mitad de la cara, que literalmente quedan como si estuvieran dormidos y la otra sí se mueve. Entonces, eso ya sería como una visión luego de que hay una trombosis, hay un coágulo por ahí que está tapando y que entonces puede provocar que no funcione o que la parte funcional ya no lleve su ritmo o también que a final de cuentas esto cause como, o sea, una pérdida total, muerte en esas regiones en donde ya no está circulando la sangre y pues ya sabemos que eso es muy dañino, ¿no? Perdemos información, traumatismos craneales y bueno, aquí, o sea, nada más estoy involucrando afecciones como un poquito más conocidas, pero también podemos pensar, ¿no? En el caso de las neurodegenerativas, lo que es esta esquizofrenia, lo que es el Alzheimer, ¿no? Cuando platicábamos de la parte de los priones, entonces también hay muchísimas afecciones que nosotros podemos ver a nivel del sistema nervioso, ¿vale? Bueno, entonces ahorita a lo que me quiero dedicar también es hablar del aparato o el sistema reproductor, ¿sí? Entonces en el sistema reproductor de humano, que también vamos a hablar un poquito, nada más por lo que me mandaron en la mañana me mandaron una pregunta de euteria y me mandaron una pregunta de los marsupiales, ¿no? De estos organismos entonces que requieren de ¿cómo se llama? No sé si lo han visto que, bueno, el marsupio es una bolsita que va a estar por ahí en el caso de estos zarigüeyas y de todos estos animalitos que entonces no se desarrollan por completo como lo hacen los euterios. Nace la cría y la cría entonces trepa. No sé si han visto estos videos populares de canguros, en donde los canguritos entonces llegan hasta la bolsa de la mamá, se meten y ahí empiezan a alimentarse entonces de leche hasta que alcanzan su tamaño efectivo para entonces sobrevivir o empezar a salir al exterior, cosa que nosotros no.
O sea, el organismo sale un poquito más grande. No puse una imagen, bueno, literalmente para que vieran eso, pero igual lo pueden buscar, ¿no? Y en la pregunta en la mañana pues, me preguntaba que qué tipo de organismos eran o tenían marsupio, ¿no? Que son las zarigüeyas. Entonces eso lo vamos a estar viendo un poquito también para la parte de desarrollo, ¿no? Y bueno, hablando del sistema reproductor humano, pues en algunos lados, bueno, aquí en el programa, ven, ¿no? Creo que, no sé si decía sistema, me estoy guiando nada más porque vi las palabras sistema, pero es considerado más como un aparato porque está integrando entonces órganos de diferente tipo, ¿no? Esto con el motivo, ¿no? De reproducirnos, de dar a luz a nuevos seres humanos. Y entonces, obviamente, va a diferenciarse, como lo estamos viendo aquí, para la parte masculina y la parte femenina. Entonces, en el caso del aparato, o bueno, el sistema reproductor, el aparato reproductor, como quieran, eh, va a estar formado por varios órganos, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Entonces, nos podemos ir por parte. Vamos a ver el caso de los dos testículos o los testículos, que bueno, estos órganos externos están situados entonces en el saquito, en el saco escrotal, en el escroto, ¿no? Y esto va a estar entonces entre las piernas. ¿Para qué sirve el escroto? Entonces, bueno, sensar temperatura, ¿no? Siempre debemos de tener esta parte de los testículos a una temperatura óptima y que no sea tan extrema y que sea estable. Entonces también de aquí parte que no es un mito, que es realidad. Si ustedes pasan con la computadora en las piernas, bueno, esto es más dirigido a hombres, si pasan mucho tiempo con la computadora en las piernas y ya ven que está el ventilador y está sacando el aire caliente, si la tienen en las piernas mucho tiempo y no hay un cojín o no la tienen en una superficie, sí puede afectar entonces a los testículos, ¿no? Porque pues aquí necesitamos esa temperatura para tener una maduración ideal de los espermatozoides, ¿no? Además, que va a ser una glándula que como vimos bueno, en la parte de la esta espermatogénesis, se van a empezar a liberar hormonas, ¿no? Para que también se desarrollen estos caracteres sexuales secundarios. Entonces, los andrógenos es lo que se secreta, pero en específico testosterona. ¿Y en dónde? En los tubos seminíferos. ¿Se acuerdan que eran esos tubitos en donde estaban estas espermatogonias y las células de Sertoli? Y que bueno, estaban dando nutrientes entonces a las espermatogonias para que se convirtieran en espermatocitos primarios, secundarios, las espermátidas y finalmente los espermatozoides, ¿no? Tenemos conductos también, los excretores, entonces van a almacenar y van a transportar a los espermatozoides una vez que ya hayan pasado por una fase de maduración posterior a la espermatogénesis. Tenemos la parte del epidídimo, en donde vamos a tener este tubito que pues es donde se van a situar, donde van a llegar los espermatozoides maduros y ahora sí, ¿no? Por los conductos deferentes van entonces a salir y van a conectar entonces con un conducto, los conductos eyaculadores, que entonces ahora sí hace que por la uretra salga todo el contenido una vez que pues esté llevando a cabo el coito, ¿no? Para poder lograr la fecundación. Estos conductos eyaculadores pues van a formarse en la próstata también está ahí, por ahí está la vesícula seminal, también ahorita la vamos a platicar. Entonces, pues esto es importante, o bueno, son importantes para poder liberar el semen, que ya es el conjunto, ¿no? Ya de el líquido, ¿cómo se llama este líquido? Ay, se me fue el nombre, pero es el líquido entonces que es previo a la llegada de los espermas y ya cuando es con todo y semen, ¿no? Entonces, bueno, está lo que les digo de la uretra, entonces, que forma parte del sistema urinario excretor que estábamos platicando ayer y este aparato reproductor. Vienen de la vejiga, pero que bueno, aquí tenemos una función dual, que obviamente en las mujeres no es así, pero en el sexo masculino sí. Y entonces conduce hacia el exterior la orina y el semen, ¿no? O sea, son las dos partes. E inclusive también
pues es un poquito como factible, ¿no? En el momento de la secreción, o sea, el compartimiento de la uretra no es, aunque lo piensen como malo, porque de repente también, ¿no? Cuando hay infecciones urinarias, el semen se tiene bien contemplado que ayuda a limpiar, puesto que tiene ya en su conjunto también sustancias que van a inhibir entonces el crecimiento bacteriano y que compiten con el pH de la vagina y de la uretra, del útero, perdón, para poder llegar. Entonces eso también se sabe que, pues a pesar de que es una función dual, sí está ayudando también a que si hay residuos de orina que a lo mejor pueden causar alguna enfermedad urinaria, el semen también lo puede como recuperar, ¿no? Como limpiar por ahí. Y bueno, a final de cuentas, ¿cómo va a llegar? Pues con el órgano copulador, ¿no? El pene. Entonces, ya sabemos que aquí va a tener la excreción de la orina, el semen, y pues que permite la copulación. Esto cuando pues, hay un relleno de los cuerpos cavernosos, ¿no? En sangre para poder llevar a cabo la erección. La próstata, entonces, durante la eyaculación produce líquido prostático. Como les digo, ese líquido prostático nutre y protege al esperma frente a las condiciones a las que va a enfrentar al momento de llegar entonces a el destino, ¿no? Muchas veces también, o sea, no voy a decir que es súper efectivo, pero pues la función es esa principalmente. Esta glándula está rodeando entonces a la vejiga y bueno, a una porción, una función pequeña de la uretra, ¿sí? Entonces va a tener el tamaño, pues, literalmente como de una nuez, no es muy grande, y su función entonces, como les digo, es secretar los espermas con este líquido prostático, ¿sí? Que bueno, va principalmente dirigido a fructosa, ¿sí? Tiene carbohidratos, es rico en carbohidratos también. Entonces, esto de la mano también con la vesícula seminal. Entonces, en la vesícula seminal, nosotros vamos a ver que es, bueno, una bolsita, ¿no? Es como una bolsita delgada y su extremidad anterior se va a unir con el conducto deferente, que les estaba platicando hace ratito, para entonces ahora sí formar el conducto eyaculador. Y entonces esto va a hacer que los espermatozoides lleguen hacia la uretra y la función, como les digo, es producir también líquido viscoso que se va a mezclar con líquido mismo prostático y lo que viene de carbohidratos y todo este tipo de conjuntos para poder garantizar el éxito del esperma al momento de llegar a hacer la fecundación. Bueno, aquí ya no sé si más adelantito. O sea, bueno, ya es gametogénesis, desarrollo embrionario. Pero entonces lo que quería también nada más mencionar van a ser entonces estas patologías frecuentes. Antes de, nada más para dejarlo aquí. Entonces podemos hablar de las patologías más frecuentes, ¿no? En el caso del aparato reproductor masculino, entonces nosotros tenemos la fimosis, ¿no? Que va a ser esta estrechez, podemos decirle como esa reducción, que está frente a la abertura del prepucio. Bueno, el prepucio también, ¿no? En el caso del pene, hablando de la anatomía del pene, entonces en el prepucio nosotros tenemos este pequeño como decirle, reducción, es que la palabra más adecuada es estrecho, ¿no? Entonces es congénito o puede ser también adquirido y eso dificulta descubrir el glande, ¿sí? Entonces también causa algún tipo de afección y pues se tiene que también requerir operación o intervención. Va a cambiar. Tenemos la criptoquidia. Eso también ya lo platicamos alguna vez con las vitaminas. Les estaba platicando que son necesarias las vitaminas para que el bebé no salga con,
bueno, el bebé no tenga ese tipo de afección, que no hay un descenso, perdón, del testículo, o sea, es incompleto. Entonces, como no están descendiendo, no alcanza la bolsa escrotal y entonces eso hace que quede retenido en la cavidad abdominal, requiere intervención quirúrgica, ¿no? Y entonces, pues puede causar algún tipo de complicación o, bueno, ¿no? En algunos de los casos, por eso les digo que se nota luego y pues tienen que intervenir al bebé para bajarlo y que no exista entonces esta criptoquidia. Pues también podemos tener la orquitis, ¿no? Se inflaman los testículos y entonces eso puede causar fiebre, aumento del tamaño testicular, ¿no? Pues es una inflamación más que nada y puede ser infecciosa, ¿no? Entonces, sí es algo de considerar también. O en el caso de la hipertrofia prostática, entonces incrementa, ¿no? Ya les estoy diciendo hipertrofia, está incrementando el tamaño de la próstata y eso conduce también a la dificultad para la retención y micción de la orina. Entonces, eso lo que puede ocasionar, pues, es la distensión de la vejiga, ¿no? Y eso aparece o hace que aparezca más bien la incontinencia o incontingencia y el incremento en un número mayor de infecciones que nosotros vamos a tener en esta zona, ¿vale? En el caso del aparato reproductor femenino, pues vamos a estar platicando también de, pues, que va a ser un sistema formado entonces por órganos sexuales tanto internos como externos, ¿no? Y entonces, pues podemos ir partiendo de estas categorías. Nosotros aquí ya lo estamos viendo en general: vagina, cuello uterino, el miometrio, endometrio, el útero, el ovario, la trompa de falopio, etcétera. Bueno, que trompa de falopio les digo que creo ya no se utilizaba el término, hasta donde yo me quedé, ya no se utilizaba el término trompa de falopio, sino de tuba uterina. Entonces también para que lo chequen, pero sí, ya trompa de falopio hace mucho que lo había dejado de escuchar. Entonces, los genitales externos, nosotros estamos platicando de labios mayores, los labios menores, el himen, el perineo, el ano, el clítoris, la abertura de la uretra, la abertura de la vagina, ¿no? Para la distinción de esto, y los órganos externos que, bueno, van involucrando también a las glándulas mamarias o senos y que son parte fundamental, entonces, para la reproducción, ¿no? Entonces, en el caso de las glándulas, ahí estamos viendo también la configuración del pezón, el canal de la conducción de la leche, las glándulas que producen la leche estimuladas por la prolactina, el tejido adiposo, ¿no? Que entonces aumenta el volumen, y el músculo, ¿sí? En el caso de los órganos internos, pues estamos hablando de los ovarios súper importante, ¿no? Porque entonces estas glándulas que están localizadas en el bajo vientre, o podríamos decir a los lados del útero, van a tener entonces esta forma y tamaño como de una almendra, como estamos viendo ahí en la imagen, y que van a producir óvulos y las células sexuales femeninas, ¿sí? Ya vimos que son estrógenos también, o sea, las hormonas que se van liberando ahí, estrógenos y progesterona. Y eso hace que seamos observadores de esas características secundarias, ¿no? Sexuales. En las trompas de falopia o las tubas uterinas, les digo que es como lo encuentren, pero el más actualizado es donde digo es la tuba. Van a ser estos conductos que conectan los ovarios con el útero y entonces el óvulo, como cuando estábamos viendo la ovogénesis, que también vimos parte de ello, pues va descendiendo a través de sus conductos. Vemos el caso del útero de la matriz, que entonces está, entre comillas, no sé cómo la ven de esa forma, pero bueno, pera invertida, va entonces a ser un músculo, ¿no? Bueno, va a ser un órgano musculoso hueco que entonces va a tener una parte inferior, ¿no? El cuello del útero, y eso continúa con la vagina, ¿no? También se le llama matriz, por eso aquí la distinción, ¿no? Útero-matriz. Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Recibir y alojar el producto de la fecundación, es decir, al bebé, ¿no? Durante su desarrollo.
Entonces, si la fecundación ya sabemos, ¿no? Que puede no ocurrir, entonces parte del tejido que va a cubrir la capa, que va a cubrir, perdón, la capa interior, pues se va a desprender y va a salir por la vagina, ¿no? Entonces el sangrado, que es la menstruación o la regla, ¿de acuerdo? Y bueno, la vagina, que es el canal, entonces por donde se va a llevar a cabo la copulación y por donde, entonces, cuando ocurre el parto, pues es por donde va a salir el feto, ¿ok? Entonces, ovarios y testículos, entonces van a ser glándulas mixtas, van a tener una función tanto exócrina como endocrina también, y es la generación de hormonas sexuales, ¿sí? Entonces, la exócrina, ¿qué es? Formación y expulsión de gametos, ya lo habíamos visto, la, la ovogénesis y espermatogénesis, y esto lo vamos a ver a nivel de la pubertad. Entonces, aquí, bueno, nada más mencionar, ¿no? Que en esta parte, pues, del ciclo menstrual, vamos viendo la formación y el desprendimiento del endometrio, lo que les estaba platicando hace ratito, lo que da lugar al sangrado menstrual, y bueno, ese es un aviso después de que ya está en etapa reproductiva o que ya empieza este proceso de madurez sexual, ¿no? El proceso ya sabemos que dura 28 días, y bueno, el endometrio se está preparando siempre para la implantación del huevo, del cigoto, que ahorita vamos a ver, bueno, es lo que continúa ahorita con el desarrollo embrionario, y para llevar a cabo que la fecundación. Si esto ocurre, vamos a llevar el desarrollo embrionario, ¿no? Que pues, ya vamos a estar viendo que la segmentación, que la blastulación, que la gastrulación, que la organogénesis y bla, 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 todo esto, ¿no? En el caso que no, pues ya sabemos que el endometrio se va a desprender y pues va a haber sangrado de entre 3 a 7 días, ¿no? Con todos los eh, efectos, ¿no? Colaterales que trae esto. Entonces, bueno, aquí ya nada más se habla de la ovulación, entonces estamos viendo este proceso de formación y desprendimiento del óvulo maduro. Aquí estamos de nueva cuenta viendo esta hormona, la FSH, que estábamos viendo hace ratito con la hipófisis, ¿no? Para la generación de estrógenos, y eso provoca el engrosamiento del endometrio en una categoría de entre 8 a 10 días, y posteriormente en el día 14, la HL, una hormona, entonces va a provocar que el ovario libere el óvulo y entonces se va a conducir por las trompas de falopio, ¿no? Ya no lo platicamos mucho, pero esas tubas uterinas o trompas de falopio, pues van a ser esos conductos que entonces están localizados en la pelvis y, bueno, a los lados del útero también, ¿no? Los podemos ver ahí. Entonces, van a servir para recibir al óvulo, como les estoy diciendo, cuando sale de este ovario, y lo va a conducir directamente al útero, ¿no? Entonces, la fecundación, por lo regular, va a ocurrir en el tercio medio de esas trompitas, ¿sí? O de las tubas. Y entonces puede que si en algún momento, algún tipo de afección, ¿no? Ocasione la inflamación de las trompas o de las tubas, eso va a generar que pueda ocurrir algún tipo de esterilidad, ¿sí? Y entonces, bueno, ya como les estoy platicando, pues es el periodo de receptividad, donde va entonces a llegar entonces el esperma, ocurre la fecundación y bueno, ya la implantación del endometrio. En esto también, ¿no? Nada más mencionar, aquí creo que ya no está la afección para el hombre, pero pues en las mujeres ocurre la menopausia aproximadamente a los 48 años, ¿no? Si eso es algún proceso un poquito más rápido que en el caso de los hombres, que va a ser una andropausia, es un proceso más lento, no es tan rápido. Y bueno, aquí ya nada más, ya hablamos de la ovulación, pues se habla de la secreción, de los días 20 y 21, ahí se puede comprobar si el óvulo fue fecundado o no, y entonces con esto pues nosotros vamos a ver, ¿no? Se va a reducir la concentración de progesterona, de estrógenos, el endometrio se va a fragmentar, se va a expulsar, causa del dolor, ¿no? Lo de siempre, y produce el sangrado. Entonces, pues esto es lo básico, lo principal que podemos hablar. Esto de la gametogénesis y de la espermatogénesis, ya nada más es un repasito, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando estábamos hablando
de que, bueno, en las hembras, ¿no? Porque en general también para los sistemas animales ocurre. Entonces tenemos el ocito primario, el espermatocito primario, o pasan por procesos de meiosis para entonces generar células haploides, que van a ser los gametos. Entonces tenemos del espermatocito primario, el espermatocito secundario, la espermátida y el esperma. En este caso, pues lo importante siempre es la diferenciación de citoplasma que van a tener el cuerpo polar con el osito secundario y posteriormente pues, tener el óvulo o el huevo y los cuerpos polares, ¿no? Que uno de ellos siempre queda acompañado con el óvulo, pero pues no sirve de nada, dado que no tiene la misma concentración de, bueno, cantidad, no concentración, la misma cantidad de citoplasma, ¿sí? Y bueno, lo que sigue es hablar ya de desarrollo embrionario. Entonces es lo que vamos a tratar ahorita en la siguiente media hora. Entonces nada más déjenme cambiar un poquito de la diapositiva y empezamos a platicar de ello. Okay. Entonces, nosotros vamos a partir desde el desarrollo, bueno, lo voy a hacer un poquito más hacia atrás, voy a hablar de esto de la fecundación o de la singamia. Entonces, este proceso de unión de los gametos, pues se tienen que juntar tanto el masculino como el femenino para formar una célula diploide, el cigoto, ¿no? Y esto nos va a dar lugar a un nuevo organismo. Entonces, nosotros también tenemos diferentes tipos de fecundación. Tenemos la fecundación cruzada en individuos unisexuales o hermafroditas, por ejemplo, una lombriz que tiene la parte masculina y femenina, va con otra lombriz que también tiene la parte masculina y femenina y hacen esa fecundación cruzada, ¿no? En el otro caso, pues tenemos la autofecundación, también en los hermafroditas, por ejemplo, lo podemos pensar en el caso de Taenia solium, que es ese gusanito, bueno, que es un gusano plano que se incrusta en el intestino y que está compuesto a base de probiótidos, entonces libera los gametos y se puede autofecundar. Y bueno, la fecundación común, ¿no? Que la fecundación común puede ser tanto externa, entonces los gametos se van a unir por fuera del cuerpo del progenitor, es decir, los peces, ¿no? Cuando han visto el ejemplo del salmón, entonces el salmón llega hacia un sitio, desova la hembra, llegan los huevos con esperma. No es interna, no es como un ave, no es como nosotros, que ahí sí implica directamente que exista la unión, ¿no? De los dos aparatos. Entonces, ahorita nada más hablar de la interna. Tenemos esa formación sin parejas y con parejas, la externa con parejas y sin parejas, pero bueno, eso ya es un poquito más a la parte de la clasificación de los organismos. Entonces, dudo mucho que les pregunten a lo mejor estos dos tipos de variantes de la fecundación externa. Lo que sí es la interna, ¿no? Entonces, este es un procedimiento más seguro porque hay garantía de que el macho literalmente está depositando los espermatozoides en el interior de la vía genital de la hembra. No es como en la externa, en donde óvulos afuera, espermas afuera, y bueno, lo dejan a la suerte, ¿no? Es cosa del azar. Entonces, aquí es un poco más seguro, entre comillas, y es más propio de los organismos terrestres. Porque bueno, en los organismos acuáticos, pues sí, por el medio acuático puede facilitar entonces la liberación de los gametos y que ocurre este proceso, pero en el caso eh, ya literalmente del exterior en el medio seco, pues no es tan ventajoso esto, ¿no? Entonces, para la fecundación, pues nosotros requerimos que los dos individuos produzcan, bueno, los dos individuos produzcan el coito, ¿no? Pero para eso debe de haber previamente un cortejo. Entonces, el cortejo va a ser esta serie de actos que, bueno, puede ser tanto en nuestra cuestión como en algunos otros organismos, ¿no? Estas grandes peleas o danzas o ostentación de plumas, lo que se hace que va a permitir que la pareja entonces se ponga de acuerdo con él para poder llevar a cabo entonces eh, este coordinamiento y que puedan reproducirse. Ahora también,
no siempre es que se apareen y haya éxito, ¿no? También ocurre este tipo de comportamientos y más para poder llevar a cabo la reproducción, pues cuando hay un incremento en las hormonas sexuales, como lo estábamos platicando hace ratito, y eso es durante la época reproductiva o la etapa reproductiva, y entonces, en el caso de los mamíferos, ¿no? Cuando ya están en este punto, pues entran en celo. Entonces, el celo es lo que va a facilitar entonces que puedan llevar a cabo con éxito esa fecundación, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre? Bueno, aquí nada más lo vamos a mencionar rapidito, ¿no? Entonces, primero, tenemos el óvulo y tenemos el espermatozoide. Necesitamos que ocurra una quimiotaxis, una quimiotaxia. ¿Cómo? Entonces, el espermatozoide reconoce partículas sobre la superficie del óvulo que, entonces, si se acuerdan, la taxia es el estímulo positivo, va a hacer que el espermatozoide vaya directamente hacia donde está posicionado el óvulo. Entonces, como son componentes químicos, componentes o complementos químicos, esto hace que el espermatozoide tenga la facilidad entonces de llegar hasta ese sitio, ¿no? Ahora, cuando llegamos a ese sitio, va a haber una exocitosis. ¿Se acuerdan qué es exocitosis? La liberación entonces de un producto hecho en la célula. Entonces el espermatozoide libera el acrosoma. ¿Se acuerdan también cuando platicábamos del acrosoma? Entonces es esta parte superior del esperma que va a estar rica en enzimas para poder cruzar la zona pelúcida. También veíamos en la estructura del óvulo, entonces, esta capa pelúcida, ¿no? La corona radiada y todo esto para que también se evite, ¿no? Que no sea tan fácil la entrada de todos, porque lo que no queremos más bien como producto final es que exista polispermia, nada más queremos un solo espermatozoide fecundando. Entonces eso genera una estructura que se llama cono de fecundación. El cono de fecundación es cuando entonces también se fusiona la membrana vitelina y la membrana plasmática del óvulo y del esperma. Entonces se va a generar como este, no sé, ¿cómo se dice esta palabra? Es un ejemplo de como si fuera una bombita, como una esponja, que va a evitar entonces que ocurra la polispermia, ¿no? Una vez que se fusiona la membrana vitelina y plasmática del óvulo y del esperma, ya no se va a poder fecundar por otro esperma. O sea, ya se va a liberar el pronúcleo del esperma exitoso y eso va a ocasionar un bloqueo rápido. Entonces, ese bloqueo rápido está referido a que los granos corticales que se encuentran en el huevo o en el óvulo lleguen hacia esa zona de las membranas y se empiece a llevar a cabo la reacción cortical, en donde se van a levantar los otros espermas que también están tratando de ingresar y entonces se forme por esa reacción cortical la capa de fecundación, ¿no? Entonces, cuando ya se está formando esa capa de fecundación, nosotros empezamos a perder por parte eh, del esperma el flagelo y la envoltura nuclear. Y eso hace que se libere el pronúcleo masculino. Entonces, una vez que nosotros liberamos el pronúcleo masculino, vamos a tener básicamente esto lo que estamos viendo aquí. Vamos a facilitar la entrada y que esto a su vez se combine con el pronúcleo femenino para empezar la formación del cigoto, ¿sí? Entonces aquí nada más esta representación en esta imagen, que vean cómo viene aquí hay otro esperma, aquí está el esperma número 1, el número 2 por acá. Entonces, primero llega el esperma, se acuerdan del acrosoma que está en la punta, libera entonces todo ese contenido y va a haber una fusión de la membrana plasmática, que es la que está en naranjita, y la moradita, que es la membrana vitelina. Son dos membranas que vemos en el óvulo. Se fusionan con la membrana plasmática del esperma y una vez que han sido fusionadas, ocurre este proceso, ¿no? De bloqueo. Entonces los granos corticales o los gránulos corticales que están aquí generan como esta expansión en donde se rellena el espacio que hay entre la membrana
plasmática y la membrana vitelina para que el otro esperma ya no pueda llegar y ya no pueda fecundar y evitemos esa polispermia, ¿no? Entonces, lo siguiente de platicar es la segmentación. Entonces, la segmentación es el conjunto de divisiones mitóticas que nosotros vamos a ver a lo largo una vez que ya se formó el cigoto, ¿no? Entonces, de ese huevo tenemos que formar múltiples y múltiples y múltiples células para entonces hacer que el cigoto esté creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Para convertirse entonces en una masa grande y pesada que ya tenga más células a las cuales les vamos a llamar blastómeros y entonces una vez ya estabilizado el número de células o de blastómeros en ese huevo, pues vamos a tener la mórula, que ya tendrá el tamaño del cigoto, pero con múltiples células, ¿sí? Y entonces nosotros igual, ¿no? Podríamos tener una gran cantidad de segmentaciones, hay varios tipos de segmentaciones. Tenemos la segmentación holoblástica, en donde nosotros tenemos poquito vitelo. Acuérdense que el vitelo es esa parte del citoplasma con nutrientes. Entonces ahí vamos a tener divisiones o surcos. Surcos son esas divisiones de escisión, que es de división, de segmentación o de clivaje, que se van a extender a través del huevo durante este proceso de segmentación. Y también podemos tener la segmentación meroblástica. Esto ocurre cuando tenemos huevos con mucho vitelo y que va a ser incompleta, ¿no? Porque los surcos de escisión entonces no atraviesan la gran concentración de vitelo y la rayita de división no llega de un polo a otro, ¿ok? Entonces, estos van a ser los tipos de segmentaciones que van a tener. No olvidar que esa segmentación entonces es la división, ¿no? De nuestro huevo, ¿sí? Literalmente, o de nuestro cigoto, pues. Entonces, aquí, bueno, nada más para que vean lo que estaba platicando. Aquí, lo que les decía hace rato, ¿se acuerdan que en la tuba uterina o en la trompa de falopio, como gusten, iba el óvulo y entonces en la parte media el esperma la iba a encontrar y van a fecundar? Y entonces aquí en este proceso pues estamos viendo la fertilización, estamos viendo cómo se junta el pronúcleo masculino con el femenino y entonces empezamos la división, la segmentación o el clivaje. Entonces aquí ya empezamos a tener la multiplicación de células, que eso es segmentar. Luego podemos tener lo que les digo, la holoblástica o la meroblástica. En este caso, pues sí, llegaron todas las segmentaciones hasta acá. Entonces, ya tenemos los blastómeros. Y cuando la célula, la mórula, ya tiene el número de células necesarios, es cuando le adjudicamos este nombre, ¿no? Posteriormente tenemos que generar el proceso de blastulación, luego el de gastrulación y ya finalmente el de organogénesis, ¿sí? Entonces es básicamente la observación de esto, como lo vamos a empezar a notar. ¿Cómo ocurre? Entonces, bueno, aquí nada más el mapita, ¿no? Tenemos el cigoto. El cigoto ya se combinó el haploide del esperma con la parte haploide del óvulo. Entonces empieza el proceso de segmentación, el clivaje, ¿no? Entonces, una vez que ocurre la segmentación, vamos a tener un eje de división. Eso nos va a dar una polaridad. ¿Qué es polaridad? Que en un sitio vamos a tener la acumulación de nutrientes y en otro vamos a tener la acumulación del núcleo. A eso le llamamos polo animal, ¿no? Que es donde les digo que va a estar la parte de la información del núcleo, y el polo vegetal, que va a ser en donde no tenemos, entonces va a tener una mayor cantidad de nutrientes. Posteriormente de haber realizado este eje de división, ya sabemos que dependiendo del huevo, si se divide, o sea, el eje de división es muy claro de un polo a otro, le vamos a decir holoblástico. Y si no se puede y porque es porque hay mucho vitelo, pues le vamos a llamar meroblástico, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos la cantidad de células necesarias, ya tenemos la mórula. La mórula se compone por el número exacto de células que se acaban de producir en esa división y son los blastómeros, también se les puede llamar blastómeros. Ese tiene el mismo tamaño que el cigoto cuando iba en formación y ahora va a empezar a formar lo que es la blástula. Entonces, la blastulación
Es este proceso o esta etapa que sigue de la blástula, de la segmentación, perdón, y que ocurre en los animales multicelulares, ¿no? Entonces, se va a empezar a subdividir la masa del cigoto hasta formar lo que es la blástula. De la mórula se empiezan a dividir más y más y más las células hasta que empezamos a tener en el interior una cavidad y este emplazamiento con muchas y muchas células. Entonces esa blástula ya es como tal una de las primeras fases del desarrollo embrionario que seguido de la mórula va a tener esos blastómeros dispuestos a manera de que están rodeando como una cavidad y esa cavidad que se queda en el centro se le va a llamar blastocele, ¿sí? Entonces, lo que rodea al blastocele se diferencia como una capa que va a ser el blastodermo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre posteriormente a esto? Bueno, nosotros ya vimos que ocurría la segmentación, en eso nos quedábamos. En la segmentación nosotros formamos a la blástula. La blástula va a generar una capa que se llama blastodermo, lo que le estaba platicando ahorita. Entonces esa capa que rodea la cavidad interna es el blastodermo. Ese blastodermo está compuesto por blastómeros. Los blastómeros son células, ¿sí? ¿Qué rodean? Rodean una cavidad. Entonces acá nada más voy a poner el dibujo para que nos quede claro. Entonces, los blastómeros son las celulitas, ¿no? Cada célula que estamos viendo aquí. Después tenemos el blastocele. El blastocele es este espacio interno, esta cavidad. Y el blastodermo es el conjunto de blastómeros, o sea, todo esto. Entonces, lo que estamos viendo acá en el mapita es lo que les digo del blastocele, es esa cavidad, ¿sí? Va a dar lugar a la blástula. En la blástula hay multiplicación de DNA, pero no va a haber incremento de tamaño, solamente hay multiplicación de DNA y eso va a originar a la gástrula. ¿Para qué quieres la gástrula? Para poder diferenciar las tres capas germinales, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Entonces la gastrulación es otra etapa en donde ahora la blástula va a tomar una configuración muchísimo más compleja y va a empezar a generar capas, las capas germinales, ¿no? Endodermo, ectodermo, mesodermo. Entonces, este proceso va a variar dependiendo de qué organismo estemos platicando. Por ejemplo, aquí en la imagen, nosotros estamos viendo cómo se genera la gástrula en una estrella de mar, en una rana, en un gusano que tiene forma nematiforme, en un pollo o en una rata. Entonces es distinto el proceso para cada uno, ¿sí? Ahora, aquí lo que vamos a ver es que ocurre una invaginación, un plegamiento hacia adentro. Y eso va a generar entonces un hoyito, algo que le llamamos el blastoporo, ¿sí? Entonces, como les estoy platicando, ¿se acuerdan del blastocele? El blastocele era esta cavidad. Entonces, esta cavidad es como si nosotros le hiciéramos un plegamiento hacia el interior y generamos el blastoporo. Estamos en la gastrulación. Entonces, este blastoporo puede ser, dependiendo del animal, prostostomado o deuterostomado, va a ser entonces primero la boca o primero el ano. Pero bueno, aquí ya estamos formando dos capas germinales. Estamos formando en el blastodermo, ese se va a convertir en el ectodermo, afuera. Y el plegamiento que se está realizando hacia el blastocele, y ahora este espacio que se está generando, que se llama arquenterón, o que también puede ser el celenterón, o que puede ser el gastrocele, como gusten, va a empezar a formar el intestino, ¿sí? Va a empezar a formar entonces la cavidad digestiva. Y entonces, cada capa va a empezar a diferenciarse en los órganos respectivos a estas zonas. Ahorita los vamos a ver qué le corresponde a qué hace el ectodermo, qué hace el endodermo, ¿no? Y entonces, la formación del intestino, les digo, es cuando se está generando este plegamiento, este hoyito del blastoporo, generan el arquenterón o el gastrocele, como gusten, hasta topar, o sea, se está plegando, plegando hasta que topa con el otro extremo de la gástrula, ¿sí? Entonces este es el proceso, aquí lo vemos. Tenemos la blástula,
La blástula genera el blastoporo genera el gastrocele, tenemos el blastocele, este gastrocele va a conectarse entonces con el otro extremo de la ahora gástrula y generamos la parte del sistema digestivo, ¿sí? Posteriormente van a generarse unas bolsitas aquí a los costados de células que van a ser entonces el celoma. Y ese celoma da lugar a lo que es el mesodermo, la tercera capa germinal. Nosotros somos triblásticos, tenemos 3 capas germinales. El ectodermo, que es lo que estamos viendo en azul, el endodermo, que es lo que estamos viendo en amarillo, y lo rojito, que es el mesodermo, ¿sí? Y bueno, entonces para el mesodermo no los voy a confundir tanto, nada más quiero que sepan esto, ¿vale? Ahora vamos a hablar de hacer el resumen de siempre. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, aquí tenemos la blástula. La blástula les dije que generó la gástrula. La gástrula tiene el gastrocele, el espacio que se genera por el plegamiento, por la invaginación, y ese hoyito se va a llamar blastoporo. El blastoporo va a dar el ano o la boca dependiendo del organismo, si es protostomado o deuterostomado. La gástrula, entonces, es un proceso que va a variar mucho dependiendo de qué taca hablemos. ¿Se acuerdan que teníamos la gallina, que teníamos el ratón, que teníamos la rana, etcétera? Y la gástrula da lugar a las cavidades corporales, ¿no? También da lugar a las capas germinales. ¿Cuáles son las capas germinales? Ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Ahora, este tubo endodérmico va a generar entonces la parte del intestino. Y posteriormente llevaremos a cabo la organogénesis. Entonces, en la organogénesis ya vamos a dar lugar a órganos en concreto, en específico, que se van generando a partir de las hojas embrionarias o de las capas embrionarias por diferenciación celular. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Hablamos del ectodermo. En el ectodermo, ¿qué se forma o qué es lo que va a dar lugar? Primero, al epitelio externo del cuerpo, ¿no? Y también algunos derivados. ¿Cuáles? Cabello, uñas, glándulas epiteliales, revestimiento de la boca, el esmalte de los dientes, la lente de los ojos, el oído interno, el epitelio nasal y el olfativo. En el segundo caso está el tubo neural, el cerebro, la médula espinal y los nervios motores. En el tercero, cresta neural, ganglios, nervios sensoriales, la médula suprarrenal, ganglios simpáticos, cráneo, arcos braquiales, dentina, etc. ¿Ok? ¿Para qué? Para dar lugar a los dientes. Entonces eso hace el ectodermo. Ahora, en el caso del mesodermo, nosotros formamos el notocordio, el revestimiento de las cavidades torácicas y la abdominal, que platicábamos también en el sistema respiratorio, el sistema circulatorio como tal, lo que implica el sistema circulatorio, y platicamos la sangre, la médula ósea, el endotelio, de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, los somitas, que bueno, van a ser el músculo esquelético, el hueso, el cartílago del esqueleto, la dermis, los tejidos conectivos, ¿sí? Y último, vamos a tener los órganos del sistema urogenital, los uréteres, el riñón, las gónadas, o sea que bueno, no va muy acompañado con, pero bueno, ahí también aparecen, y conductos reproductivos, ¿sí? En el caso del endodermo, va a dar lugar al epitelio del tracto respiratorio, entonces bronquios, bronquiolos, todo eso que está recubierto por epitelio, se forma a partir del endodermo, la faringe, las bolsas faringes, las tiroides, la paratiroides, el epitelio del intestino, el hígado, el páncreas, el revestimiento interno de la vejiga urinaria, el músculo liso, el tejido conectivo del tracto digestivo, ¿no? Todo eso se forma a partir del endodermo. Entonces, para que también, esto fue una pregunta de examen de hace 2 años. Entonces, también para que ahí lo tengan, eso sí, lo graben de memoria, porque si una chava me preguntaba. Y bueno, entonces, nada más déjenme, ahorita les voy a poner la última parte, que va a ser el desarrollo de los vertebrados, ¿no? Esto sí es importante de pensar. Entonces, como estamos viendo aquí,
Un resultado de la ascendencia que nosotros tenemos compartida como vertebrados, por ejemplo, tenemos el pez, un anfibio que es la salamandra, la tortuga, el pollo y el humano, ¿no? Entonces, este patrón común de desarrollo que tenemos nos unifica como un grupo monofilético. Entonces, este patrón de similitud de los embriones es notable en el estado de posgástrula. O sea, ya terminamos la posgástrula, ya tenemos las 3 capas germinales, se empieza la organogénesis, pues ya vamos a empezar a ver estructuras propias de cada clase, ¿no? Y entonces la semejanza ocurre, o sea, que bueno, yo no sé cómo le encuentran, o sea, no hay mucha semejanza, pero es semejanza breve, la tenemos entre todos los vertebrados en algún punto momento, pero va a empezar a variar, ¿no? Por ejemplo, tenemos todos los vertebrados en común, un tubo neural dorsal, un notocordio o nocorda, las bonzas braquiales faringias o los arcos aórticos que van a dar lugar a la tiroides, el corazón ventral y la cola postanal. Eso durante el desarrollo, porque después lo perdemos. Entonces, una vez que ya empezamos a organizar, empezamos a generar este tipo de procesos, pues vamos a ver cómo van a tener una contribución muy importante para entender la ascendencia común evolutiva. Y algo a mencionar es que nosotros somos amiontes. Lo saben, por la capa que nosotros vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, los reptiles, incluyendo aves y mamíferos, porque los peces y los anfibios no, van a ser un grupo también monofilético de vertebrados que son los amniotes, ¿sí? O los amniotas. Entonces, los embriones de estas 3 clases se desarrollan en un saco membranoso que se llama amnios. Entonces, el amnios es una capa, una de las 4 extraembrionarias, que van a dar lugar a un sistema muy sofisticado de soporte dentro del huevo amniótico. Entonces, ahí cuando estamos en el embrión, están las capitas, ¿no? Está el alantoides, está el amnios, está el corion, está el saco vitelino, etcétera. Pero el amnios, entonces, es la primera, ¿sí? Es un sistema de soporte, perdón, dentro del huevo amniótico. Esa es la función que cumple. Y entonces, tiene líquido y va a encerrar al embrión. Y esto le proporciona un ambiente acuoso. ¿Para qué? Para que el embrión ande ahí flotando, esté protegido contra golpes o daños mecánicos y también de algunas adherencias. En la segunda capa, que es el saco uterino, es la segunda membrana, entonces está presente también, o sea, alcanza a ver los alevines. Los alevines son las lavitas o pececitos chiquitos todavía, que se alcanza a observar posterior a la eclosión, o sea, cuando ya nace el pececito, y entonces lo que hacen es proveerle yema, o sea, darle todavía vitelo para que mientras está desarrollando, terminando de adquirir mayor tamaño o desarrollar sus piezas bucales, pues pueda encontrar alimento, ¿no? Para que pueda encontrar alimento, pues este saco vitelino, entonces se va a estar ahí desarrollando. Entonces, en los vertebrados vivíparos, ¿no? El saco se vuelve vascular. ¿Y para qué sirve? Para permitir la transferencia de nutrientes entre la madre y el feto, ¿sí? Entonces, para transferir nutrientes y gases respiratorios. Entonces, el saco vitelino, cuando es vivíparo, sirve para eso. Cuando es ovíparo, te sirve para dar nutrientes todavía en lo que termina de desarrollarte. La tercera es la alantoides. Entonces, este sacto va a crecer en el intestino posterior del embrión y nos va a servir un sitio de depósito de qué? De desechos metabólicos que se estén almacenando mientras el organismo está por ahí desarrollándose, ¿no? Entonces, podríamos pensarlo también como una superficie respiratoria, pero bueno, está garantizando el intercambio de oxígeno. ¿Okay? En otro caso tenemos el corion. Entonces, el corion, que bueno, en el caso de los que forman huevos, no reptiles y aves, se va a encontrar justo por debajo de la cáscara del huevo y entonces va a encerrar por completo al resto del sistema embrionario. Entonces, mientras el embrión crece, la necesidad de oxígeno también va incrementando, ¿no? Es obvio que entre más masa o más biomasa tienes, más células hay y más requerimiento de oxígeno existe. Entonces, la alantoides y el corion lo que van a hacer es fusionarse para dar lugar a una membrana que se conoce como corioalantonoidea, ¿sí? Y esa va a permitir que exista una mayor superficie para el intercambio de gases, ¿sí? Entonces, esto va a favorecer que nosotros tengamos esta red vascular bien conectada a la circulación embrionaria, ¿sí? Entonces, como les estoy platicando, esta membrana está situado justo debajo de la capa porosa, nos va a servir como un pulmón
para que entonces el organismo, ahorita hablándolo como reptil y ave que está encerrado, permita este intercambio de oxígeno y de CO2, ¿sí? Entonces, por este huevo amniótico va a proporcionar un sistema de soporte vital completo para el embrión, ¿no? Va a estar encerrado por una cáscara exterior que va a ser muy resistente y pues de las adaptaciones que tenemos al medio terrestre, esta es una de las más importantes que se ha evolucionado en los vertebrados, ¿no? Para eso se requiere entonces lo que platicábamos de la fertilización interna, porque esto es un requisito reproductivo para garantizar la función de todas estas estructuras y no como en el caso de los peces o de los anfibios, en donde, bueno, ahí no es tan importante porque pues, se encuentran en contacto con el medio acuático, ¿no? Y bueno, finalmente ya el desarrollo en mamíferos va a ser, perdón, un desarrollo que no es en una cáscara de huevo, ¿no? Y entonces, bueno, esto, bueno, probablemente ya lo han escuchado, se incrustó entonces de un virus incrustó una secuencia genética que nosotros como ¿cómo se llama? Euterios no tenemos que poner huevos. Hay una parte de mamíferos que todavía ponen huevos, ¿no? Que van a ser los monotremas. Pero nosotros que somos euterios, ya no lo hacemos por incrustación de ese virus en nuestro genético. Entonces, gracias a ese virus, pues resultamos viviparidad, ¿sí? Y entonces, la viviparidad es cuando pues, el bebé se desarrolló, o se va a desarrollar más bien en el cuerpo de la madre, ¿sí? Entonces, la gastrulación de los mamíferos es muy similar a la que nosotros vemos cuando una amniota pone un huevo. Y entonces, aquí es lo que yo les decía, los primeros mamíferos que no estaban con este virus o que no sufrieron de la incrustación de este virus en el código genético, ponían huevos. Entonces, es el caso más primitivo que nosotros hemos visto, que por ejemplo los monotremas, ¿sí? Entonces, estos organismos no ponen, más bien ponen huevos y no es como que tengan el parto, ¿no? Es lo que pasa con los ornitorrincos. Y los marsupiales, por otro lado, sí llevan a cabo el desarrollo, ¿no? Parcialmente en el útero, pero no va a haber una fijación a la pared uterina. Y entonces, como no hay fijación a la pared uterina, el embrión tiene que salir a desarrollarse, ¿no? Entonces, al recibir esa poca nutrición materna, nace de manera temprana y tienen que ir al marsupio. Al marsupio es la bolsita en donde se meten estos canguros o las zarigüeyas. Y entonces ahí se van a estar desarrollando, ¿no? En la pared abdominal de la madre, tomando leche. Entonces, hace rato que les decía que cómo nacían los bebés, así es como se ven. Entonces, todavía no están bien formados y eso llegan al abdomen de la madre y están tomando leche hasta que adoptan el tamaño necesario para poder salir al exterior. Entonces, el marsupio los protege en lo que creen. En el caso de la placenta, entonces, de todos los mamíferos, que es la clase mamalia, van a ser placentarios, es decir, que nosotros necesitamos de una placenta. Esa placenta, entonces, es una estructura que requiere el feto, ¿no? A través de la cual van a ser como pequeñas incrustaciones a la madre que van a permitir entonces el intercambio de nutrientes, ¿no? Entonces ahí va a recibir los nutrientes el embrión y que entonces pues va en el tiempo sufrir una reestructuración, ¿no? En cuanto a estas membranas extramembranarias. Y entonces ahora sí ¿cómo se llama? El oviducto de la madre se pudo expandir tanto como para alojar entonces hasta que tenga un tamaño considerable y que, bueno, por medio del parto tenga que salir, ¿no? Entonces, el sitio de fijación, pues es en este útero, ¿vale? Bueno, y nada más para terminar, este es el proceso en donde vemos cómo a la semana se acuerdan del blastocele y de la blástula, entonces están generando los blastos. Posteriormente se va a incrustar en el endometrio uterino y ahí es en donde se empiezan a generar las proyecciones de la placenta para poder hacer el intercambio de nutrientes y el bebé que se está desarrollando, ¿no? En eso, en la cavidad uterina, entonces empezamos a ver ya, ahora sí, las membranas, las lantoides, ya vemos entonces las proyecciones, esas raíces que genera la placenta con el tejido materno para hacer el intercambio de nutrientes y gases. Y bueno, ¿no? Está el amnios y está el embrión. Estamos viendo que, bueno, las raíces de la placenta conectan con el endometrio y este está ligado entonces al miometrio para que el organismo entonces se vaya gestando hasta que tenga que salir, ¿no? Del cuerpo de la madre. Y entonces, bueno, con eso terminaríamos la parte de sistemas, ¿no? Digo, si
tienen alguna duda o necesitan algún tipo de revisión, pues pongan un mensaje para contestársela, ¿sale? Entonces, bueno, chicos, pues muchas gracias por su atención. Espero que reactive o, bueno, quite algunas dudas o clarifique un poquito el panorama de lo que ustedes han estado leyendo para su examen. Entonces, le dejamos y pues muchas gracias. Que tengan buena noche. Sí, hasta luego. Alexander, ¿qué rima con adiós? No, con arroz.